Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. Bien, muy bien. Va, medio agridulce el asunto, ¿no? Con Brasil. Lo primero que me sale es que somos contemporáneos de un hombre absolutamente extraordinario, ¿no? Mágico, ¿no? Sí. Es un héroe, Lula. Es una maravilla lo que ha hecho. Digo, preso, proscripto, superó un cáncer, perdió a su esposa, perdió a su nieto, perdió a su hermano, no lo dejaron salir de la cárcel para verlo, tuvo que reorganizar el PT, tiene 76 años, y hizo una de las mejores elecciones de su vida, ¿no? Porque en 2002 sacó 46,4, en 2006 sacó 48,6 y acaba de sacar 48,4. Es absolutamente excepcional, ¿no? Digo, lo primero que uno debería decir es que en Brasil siguen siendo más los votos de izquierda, porque ellos se llaman de izquierda, no le dan ninguna vuelta, y que nada, le falta 1,5 puntos y es muy posible que lo logre. Ahora, claro, cuando uno compara, digo, Lula sacó a 40 millones de personas de la pobreza, llevó a Brasil a ser la 6ª economía del mundo. Para ser la 6ª tuvo que superar a países como Rusia, como Italia, como Canadá, como Australia, como Inglaterra. Digo, se fue con el 87% de imagen positiva, 9 de cada 10 lo aprobaron. Y hoy tenés un voto anti-Lula de todos los que creen que es un ladrón, porque vos podés sobreseer a una persona en algún momento, pero la condena social ya está instalada, de tanta mentira, de tanta difamación. Entonces, bueno, indudablemente lo de Bolsonaro no es solo eso, hay raíces brasileñas que conectan con ese personaje, como lo hay en otros lugares del mundo que conectan con la extrema derecha. Pero el voto anti-Lula por la acusación de ladrón no se lo sacan. Y bueno, de hecho, si Moro fue elegido senador, es por eso. ¿Qué otra cosa hizo Moro en su vida? Es porque hay mucha gente que cree que fue el justiciero que condenó a Lula, ¿no? Y por eso Moro es senador. Lo tenemos a Serrano Mancilla, creo, ya con nosotros, ¿no? Sumémoslo ya mismo. Buenos días, Alfredo, ¿ya estás con nosotros? No, bueno, ahí lo conectamos. Lo veía está recién. Está muteado, hay que desmutearse. Hay que desmutearlo nomás. Bueno, porque se desmutee él. No lo voy a desmutear. Hola, buen día. ¿Qué haces, Alfredo? ¿Cómo estamos? Buen día, Roberto. Acá estamos con resaca brasileña. y yo pensaba que además ese resultado de Bolsonaro lo pone en un lugar que aún ganando Lula, le va a complicar un poco más ese tercer mandato, porque va a haber un Congreso muy conservador, ¿no? Sí, creo que lo venías bien comentando. Se abre un periodo en Brasil donde, bueno, hay dos fuerzas, no diría equidistante, porque por ahora efectivamente 5 puntos en Brasil son un buen número de brasileños, brasileñas más a favor de la propuesta de izquierdas, y es importante el matiz, es una propuesta de izquierda, autoproclamada de izquierda, no hay ninguna duda al respecto. Yo diría, fíjate, un dato importante que me parece que a veces pasa desapercibido, y lo digo incluso en los análisis de izquierda que suelen sobrevalorar al adversario. Es verdad que Bolsonaro ha obtenido un buen resultado electoral, no hay la menor duda, y que ha venido para quedarse y que representa una identidad política sólida en Brasil, de ultraderecha, pero también es verdad que es la primera vez en Brasil que un presidente va a la reelección y saca menos votos que su adversario para segunda vuelta. Es decir, es la primera vez que el presidente va a reelección y le va tan mal. Lo digo de una manera muy, muy clara. Esto no significa que no tenga fuerza suficiente, pero sería un error sobreestimarlo, sobrevalorarlo y justamente dejar al lado la gran elección que ha hecho Lula, que ha obtenido más votos que, por ejemplo, Gustavo Petro, que ya creó furor en América Latina por la importante votación en primera vuelta. Lo tenemos al querido Artemio López también. Hola, Artemio. ¿Qué tal, Roberto? ¿Qué tal? Hola, ¿cómo vamos? Mancilla, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, una primera impresión, dame. Bueno, no, que fue una elección enorme de Lula. Hay que tener en cuenta que las condiciones de Brasil no son las de Lula anterior. Después vamos a ahondar un poco en términos más, si vos querés, estructurales, por qué pasa lo que pasa con Bolsonaro y lo que pasa con Lula y con el PT en general, por qué pasa lo que pasa en San Pablo. Pero lo primero que hay que decir que fue una gran elección de Lula. Porque cuando vos analizás la perspectiva que tenía después del mandato de Dilma, el PT, no te olvides que el PT va a elecciones municipales y Haddad, que fue el candidato cuando Lula le aplican el lawfare, perdió también las elecciones municipales. Por lo tanto, esta remontada del espacio del lulismo, diría ya, pues esto ya no es el PT, me parece el primer dato central a considerar, no opacar la gran elección de Lula en función de lo que implica la emergencia de fenómenos de derecha como Bolsonaro. Así todo, Lula hizo una muy, muy gran elección. Bueno, de hecho, creo que después de la primera de él, la tercera de él, cuando asume el presidente, y la primera de Dilma, esta es la mejor elección de Lula, lo cual habla de la potencia electoral de un liderazgo como el que expresa el candidato triunfante ayer en la primera vuelta, ¿no? Digamos, para lo que la derecha acá llama el plan platita, que Bolsonaro hizo un plan platita muy muy fuerte en los últimos meses, que aumentó un 50% en términos reales el monto que reciben las familias del plan familia, que bajó impuestos para bajar algunos productos de primera necesidad, es decir, trabajó la elección. Trabajó esas zonas que uno dice, pero acá no debería haber sido más claro el triunfo de Lula. Bueno, Bolsonaro lo trabajó, el hombre está en el gobierno. Claro. El hombre está en el gobierno, ¿no? Tiene con qué. Ahora, también hay otro dato que uno no debe soslayar, que es... Fue un pésimo gestor de la pandemia, estuvo casi del lado del virus Bolsonaro, ¿no? Sí. Y parece que no hubiera pagado un alto costo. A ver, para poner cada cosa en su lugar, Lula sacó un extraordinario resultado, Bolsonaro le sacó a otros. Brasil es un país en donde siempre aparecen varios partidos con unos cuantos puntos cada uno. Cuando uno hace encuesta aparecen 10 partidos. Bueno, en este caso, los otros partidos quedaron tomados por la fuerza de Bolsonaro. Uno esperaba que sacara eso Lula, que sacara 48, 49, era excepcional ese resultado. Lo es el resultado que saca Lula. Lo que sorprendió fue que Bolsonaro se quedó con votos de otro. Y yo digo, se quedó con votos de otro a pesar de la mala gestión de la pandemia. ¿No? Parece que no hubiera pagado ningún costo. Bueno, yo creo que la gran campaña de Bolsonaro, digamos en perspectiva histórica, se la hace el neoliberalismo cuando a Brasil el 46% que representaba la industria del PBI lo deja en apenas el 22%. La lumpenización de un gran sector de la sociedad brasilera que formaba parte de la base electoral del PT. Roberto, ¿vos te acordás que el PT tenía como núcleo central al trabajador industrializado? Ahí comienza Lula. Claro. Bueno, eso desapareció. Me hace acordar mucho a la transformación que imprimió Menem sobre el electorado del peronismo, que en el 89 hizo una elección con un sector del electorado y en el 95 usó otra. Metió la derecha adentro y al mismo tiempo los sectores más empobrecidos. Fíjate que Lula pierde en 2 de las 3 capitales industriales de Brasil. Sao Paulo ni hablar. Mira, yo te digo el número de clústeres industriales en Sao Paulo, que me pareció el dato cualitativo central, porque después te lo engancho con el análisis politológico del propio vocero de Lula en 2006, que es un politólogo de primer orden. En Sao Paulo hay 458 distritos industriales. Le fue mal. En Río de Janeiro hay 10. Le fue mal. Ahí son los 2 distritos donde Lula efectivamente, bueno, esos 2 distritos son el 30% del electorado. O sea, tenés ahí el padrón, donde Lula tiene que revisar la segunda vuelta. Ahora, ¿por qué se produce esto? Bueno, Lula desplaza el eje electoral hacia los sectores más pobres de la sociedad brasilera y no logra nuevamente penetrar en lo que fue su base electoral histórica. ¿Por qué? Bueno, hay muchos factores que concurren. El estructural es que Brasil se desindustrializó. Y después no nos olvidemos que el PT tuvo gestiones que muy discutibles, en particular la gestión de Dilma. Fue claramente una gestión orientada a hacer lo que el neoliberalismo decía que había que hacer. Lo que ella le criticaba a Aécio Neves en la campaña,
terminó haciéndolo. Y eso está en la memoria de muchos votantes del PT, que está como partido todavía en una crisis muy grande. Lo que pasa es que Lula supera al PT, es otro liderazgo, por eso hablan de lulismo. Y este politólogo decía eso. Bueno, el lulismo se desplaza como eje electoral hacia los sectores más pobres y efectivamente construye otra mayoría de otro tipo, cualitativamente distinta. Ahí hay una clave de lectura de esta elección. Yo agregaría otro aspecto a tener en cuenta, que se dio algo particular en esta elección, que fue una elección entre dos personas que tenían una gestión para comparar. Un expresidente y un presidente que estaba terminando su mandato. Y uno mira bajo casi cualquier variante esas dos gestiones en términos de datos, y la de Lula es inmensamente superior a la de Bolsonaro, en lo económico, en lo político, en la popularidad, en un montón de aspectos. Y eso no se vio reflejado en la evaluación del electorado brasileño. Entonces creo que también tenemos que empezar a entender que estamos en una época donde las identidades políticas a veces pesan más que los hechos concretos, donde la división, la polarización es tan grande a nivel político, que el temor a que gobierne uno del lado de enfrente es más grande que el temor a los efectos que pueda tener un mal gobierno de uno propio. Y eso es algo que creo que tenemos que tener muy presente los argentinos cuando empecemos a ver qué vamos a discutir el año que viene. Me preguntaba, y se lo traslado a Alfredo, si hay alguna línea de unión entre la consolidación del trumpismo, el nacimiento de esa extrema derecha, nacimiento no, pero sí consolidación de esa extrema derecha italiana, la consolidación del bolsonarismo ya como un sector en Brasil importante, que es capaz de conseguir tantos votos, si tiene algo que ver, si la reacción al sufrimiento del neoliberalismo es la extrema derecha, si hay un cansancio del ciudadano, una rebeldía contra los buenos usos comunitarios, o sea, tanta gente que se rebela por derecha, tanta gente que quiere, no sé, defenderse en la calle con su propia arma, no ser políticamente correcto. Yo ayer le hablaba a Nico Lantos de el malestar en la cultura, ese artículo de Freud en donde dice, bueno, todos hacemos muchos esfuerzos para vivir en la cultura y ese esfuerzo tiene consecuencias en nuestra salud. Y hay algún momento en que una parte de la sociedad se sale de los buenos usos cotidianos, se revela, y parece que se estuvieran revelando en muchos lugares del mundo, y aparecen estas cosas casi bestiales, de apoyar a alguien muy bestial como Bolsonaro. ¿Lo ves como un fenómeno internacional, Alfredo? Sí. Primero creo que hay un fenómeno internacional que es el vaciamiento del centro. De hecho, el centro cada día existe menos. En América Latina existe mucho menos. Veamos las elecciones en Colombia, donde no existía el centro. Veamos las elecciones en Perú, en Chile y en Brasil. No hay centro. Incluso el centro se realinea en un lugar y en otro. Yo creo que en Argentina pasa algo parecido, más allá de los que siguen siendo los fanáticos de estas Coreas del Centro, Avenidas del Medio, o llámale como quiera, porque cada día es más plebiscitario todo. Y esto es importante. Además me parece que hay una derechización de la derecha, eso lo dice siempre Zapatero, Álvaro García Linera. Hay algo de lo políticamente incorrecto, o mejor dicho, dejar de comunicar a la vieja usanza, con una suerte de puestas en escenas absolutamente superficiales. Eso pasó de moda y creo que cuando uno fuerza esa puesta en escena, de hecho Bolsonaro es la antítesis en ese sentido. También creo que esa derechización, este fenómeno tan fascista, obedece a una crisis de expectativa que ha tenido el neoliberalismo. Han tenido grandes dificultades para dar respuestas en lo específico, y como bien decíais, hay yo diría una supremacía del votar en contra. De hecho, si uno analiza el corpus ideológico de lo que propone Bolsonaro, como lo que propone Meloni, como lo que propone Trump, empezaría con un no a algo, no a algo, no a algo. Hay una dominancia, una hegemonía de ese estar en contra. Y creo que en Brasil había una votación de estar en contra de,
también, inclusive, yo me atrevo a decir, dentro de las filas del lulismo, el estar en contra del otro lado, del bolsonarismo. Me parece que es un hecho a considerar, a estudiar, a cómo las derechas están intentando además tocar algunas fibras sensibles. Yo creo que también respecto a lo que decías de la cuestión de la salud y la vacuna, es verdad eso, pero me acuerdo una vez en una conversación con Álvaro García Linera, él me decía, Alfredo, probablemente va a haber una memoria de corto plazo muy fuerte en la ciudadanía, se olvidarán de los efectos en la salud de la pandemia y se quedarán con las cuestiones estrictamente económicas. Y ahí yo creo que Bolsonaro ha hecho un gran esfuerzo en este año 2022, de hecho la inflación en Brasil está muy controlada, como podría estar en Bolivia, digo por poner dos modelos completamente antagónicos, pero eso que bien decías en las políticas sociales, aunque haya sido en un plano estrictamente electoral, no hay la menor duda al respecto, pero ha hecho un esfuerzo precisamente para sintonizar con la memoria de corto plazo de la ciudadanía más popular, e intentar tener este voto que ya también lo veníamos conversando, era una suerte de spoiler de estas elecciones. Más allá de lo que pasara electoralmente, esa identidad política bolsonarista, como la trampista, como la que ocurre en España con Vox, han venido, o en la Argentina, han venido para quedarse. Ahora, han venido para quedarse, y que es preocupante e importante de radiografiar, no significa de ninguna de las maneras que digamos las cosas claras. Sigue estando todavía por debajo del volumen político de la izquierda. Esto creo que a veces hay que decirlo, redecirlo, repetirlo, porque nos olvidamos de que la primera fuerza política en Brasil ha sido Lula, y el 48,40 y tantos % en América Latina solo ha sido superado recientemente por AMLO y Luis Arce. O sea, ni Gustavo Petro ni el porcentaje de Alberto Fernández en el 2019. Lo digo por no comparar con Boric, que mira que se le ha aplaudido, y si uno mira los resultados en primera vuelta, casi ha más que duplicado el resultado de Lula, porque es primera vuelta y hay que tenerlo muy, muy encima de la mesa, esa gran elección que ha obtenido el candidato Lula en Brasil. Y piensan, a ver quién recoge el guante, bueno, le falta 1,5 puntos y ya gana, o piensan que la que viene es otra elección. Me da la sensación de que es muy difícil de que Lula pueda ingeniársela para perder esta elección. No hay demasiada chance de que Bolsonaro pueda repuntar. Me parece que está bastante cerca del techo Bolsonaro. Pero vuelvo a insistir en las cuestiones estructurales. Nosotros lo vivimos en Argentina. Sin los procesos que llevó adelante el neoliberalismo de desindustrialización masiva en la región y en particular en Brasil, ni hablar, la emergencia de la ultraderecha no se explica. No se explica solo por Facebook y WhatsApp. Hay procesos estructurales que efectivamente están dando carnadura a la emergencia de estos candidatos. Me parece que la segunda vuelta está resuelta. Lula ha repechado una cuesta muy compleja, muy compleja. Mirá, si había alguien que tenía relaciones de fuerza desfavorables, era Lula, y sin embargo logró vencerla en un calabozo de 15x15. Pero ahí tal vez la pregunta o lo que surge como subyaciendo es la construcción de los liderazgos, ¿no? Porque vimos un Chile en donde hasta ciertas revueltas y represiones de Piñera no encontrábamos un liderazgo corporizado, ¿no? Decíamos, no se quiere más esto, pero ¿qué es lo que viene? Bueno, Brasil post-Lula o Brasil fuera de Lula, ¿qué sería? Porque fuera de Bolsonaro la derecha tendría un candidato. Así es. Y digo, ¿qué está pasando en la región también con eso? Porque nos pasa un poco lo mismo. Decimos, sin Cristina el 2023, ¿qué hacemos? Digo, hay una complicación en la construcción de liderazgos propios. Sí, y sobre todo en el recambio de liderazgos. O sea, es evidente que estamos instalados en una etapa donde todavía eso no sucede. Pero bueno, es una gran noticia en medio de este desánimo generalizado. Yo hablo porque hablamos desde acá, ¿no? Donde parece que dar un paso al ritmo de otro es prácticamente una imposibilidad absoluta. Sí. Es el reino del discurso de lo posible, que lo inauguró en su momento Alfonsín y ahora lo profundizaron a un punto increíble. Vos fíjate una cosa, vos Roberto vas a tener mejor perspectiva que yo sobre esto. Vamos a una elección de 2021 en medio de un ajuste descomunal. El que realizó el ministro Guzmán no lo hizo nada, ni Macri lo hizo eso, porque en 2017 liberó la guita, el plan platita de Bolsonaro ya existió acá, ganó las elecciones. Nosotros perdemos, se arma la ingeniería, perdemos con esta salvedad, los 4 millones de votos perdidos no votaron a Macri, se quedaron en la casa. Perdemos, se arma una ingeniería electoral muy desfavorable, sobre todo en la Cámara Baja, y los cultores del discurso de lo posible que te dicen, ven,
la relación de fuerza es desfavorable. Bueno, pero la armaste vos. Llevando la política adelante que llevaste vos, terminamos con esta situación. Bueno, Lula demostró que el discurso de lo posible es un fraude, que la sociedad no se derechiza, la sociedad sufre transformaciones estructurales que hay que saber leerla. Los chicos de la escuela secundaria demostraron acá que no es posible seguir atados al discurso de lo posible y que la sociedad se derechizó. Los obreros del neumático. Tenemos que tomar mucha nota y tenemos que tomar nota de lo que repechó Lula. Lula se tuvo que hacer cargo del desastre de Dilma, donde gobernó el ajuste neoliberal de manera plena y además diciendo que era el único camino posible. Escuchame, le entregó la economía a un representante del Fondo Monetario. Hizo un ajuste. Me acuerdo que había un profesor de ciencia política de la Universidad de Sao Paulo que decía, Roberto Maringoni se llamaba, creo que era Roberto. No sé si no es para emular al señor Roberto Navarro. Pero bueno, decía lo siguiente, no. Ya en las postrimerías del gobierno de Dilma. Acá ya Dilma no gobierna el ajuste. O sea que si el ajuste se para, el gobierno cae. Bueno, a mí me preocupa mucho que se copie esa lógica acá. Que esa lógica comience a imperar acá y lo que gobierne es el ajuste acá. Tengo una pregunta para hacerle. Se ha abierto esa posibilidad. Que es me la vengo haciendo desde anoche y tiene que ver con ¿cuál es el impacto de esto ocurrido en Brasil aquí? Quiero decir, ¿esto acerca más o aleja a Cristina de la posibilidad de ser candidata el año que viene? Me deja Roberto de problematizar, porque esto que preguntan no solo lo de Cristina, sino yo creo que ha habido muchas lecturas y va a haber muchas lecturas de la repercusión para con Argentina, y aprendí una cosa que es que cada quien, lo voy a decir muy en español de España e intento traducirlo a lo argentino, cada quien arrima su ascua a la sardina. A ver. Dicho de alguna otra manera, es que cada quien va a interpretar todo tal como lo tenía interpretado previamente. El que está en contra de que se presente Cristina va a arguir que no, y el que está en contra, porque ayer escuché algunos comentarios decir no, la necesidad de crear una gran alianza, Lula ha logrado este resultado gracias a tener a Gerardo Alckmin, o sea, el centro derecha casi, el casi al interior de la fórmula, yo creo, y luego había otros que decían no, es precisamente porque ha forzado las posiciones de izquierdas, claramente, ha sido un poco más intenso, duro. Yo creo que esto suele ocurrir. Lo que sí es cierto es que Lula, a pesar de la super campaña en contra, vuelve a tener 48,5 puntos por redondear de resultado electoral, y creo que lo decíais. Los liderazgos no se construyen con ingenios en el TikTok. Claro. No, esto no existe. Esto yo creo que es también una gran lección para la comunicación política. Creo que hay que repensar o sea, el contraejemplo es de Guillermo Lasso en el Ecuador, y el propio Durán Barba me lo dijo hace 2-3 días al aire en una charla que tuve con él, justamente criticando ferozmente a esos, él mismo criticando ferozmente a que no siempre por aparecer haciendo algún chiste en TikTok pueda construir su liderazgo. Eso es más importante. En la Argentina la lideresa es Cristina, no hay la menor duda. Hemos analizado las miles, millones de etapas, menciones de los grandes medios al respecto, no hay duda. Y en Brasil es Lula, y no hay duda, y no hay trasvase tan fácilmente de los liderazgos. Y de cara a segunda vuelta, que lo preguntaba Roberto previamente, yo creo que estamos en una situación muy particular, y es que ambos candidatos han llegado a su techo electoral. Evidentemente la gran ventaja que tenemos es que Lula le queda muy poquito, le queda muy poco. Ahí ahora la importancia no está en la diferencia que hay entre ambos, que haberla hayla, sino en que a Lula le queda muy poco, y a pesar de que los techos electorales de ambas candidaturas yo diría que son bastante rígidos, ahora mismo no hay muchas posibilidades ya de mucho crecimiento. Esto es una ventaja comparativa a Lula porque le falta muy poco, a diferencia de Bolsonaro, que yo creo que hoy en día tiene todo lo máximo que puede tener, que no es poco, pero que no le daría para una victoria en segunda vuelta. Sí. Para recoger también, seguir con este análisis y recoger un poco la pregunta que había hecho Roberto, yo creo que si tenemos que empezar a pensar en las candidaturas del año que viene en Argentina, y sobre todo en qué va a ser Cristina Fernández de Kirchner, no hay que prestar tanto atención al resultado de esta primera vuelta o del balotaje, sino
a cómo van a ser los primeros meses del gobierno de Lula, a qué puede y qué no puede hacer Lula una vez que llegue al poder. Creo que Cristina va a estar prestándole mucha atención a eso, porque, por un lado, hasta ahora durante la campaña, Lula ha dado muy pocos detalles de cuál es su programa de gobierno. ¿Sí? No sabemos cuál va a ser su programa económico, no sabemos cuál va a ser la conformación de su gabinete, no sabemos si él va a ser un Lula recargado o un león herbívoro. ¿Sí? Todavía eso es algo que es una incógnita. Y por otro lado, no sabemos qué va a pasar con la oposición brasileña, una oposición que va a tener el Senado, que va a tener probablemente también la Cámara de Diputados, que va a tener las gobernaciones más fuertes, San Pablo, Minas, Río de Janeiro, con un detalle también, hubo mucho más voto en blanco en las votaciones estaduales que en la votación nacional. ¿Eso qué significa? Mucha gente que votó por Lula para que no gane Bolsonaro o porque confiaba en su figura, no confiaba en el PT, no confiaba en los candidatos de Lula a nivel local. Y eso también va a dar cuenta de una dificultad importante que va a tener Lula a la hora de gobernar. Y creo que Cristina en todo caso va a estar prestándole más atención a eso que al resultado. Obviamente que si ayer Lula ganaba por 15 puntos, esa era otra cosa, era otro envión, cambiaba, digamos, un poco el escenario. Pero en este contexto creo que la gobernabilidad de un gobierno como el que va a tratar de llevar a cabo Lula va a ser algo a lo que prestarle mucha atención para ver cómo en junio, Lula va a asumir si gana el balotaje y si no pasa ninguna otra cosa rara, el 1 de enero. Son 6 meses hasta que sea el cierre de listas en la Argentina. Mucho tiempo. En esos 6 meses creo que vamos a estar muy atentos a la realidad brasileña. Sí, y sumando que, estamos a un mes del intento de magnicidio y a una anticipación todavía, no sucedió lo que sea el fallo del Tribunal Oral Federal número 2, que tiene en sus manos la posibilidad de, al menos en primera instancia, condenar y proscribir a Cristina, digamos. También llegás en otro contexto que el de Lula post-cárcel, digamos. Y por otro lado, esto, totalmente demostrado con la llegada a lugares parlamentarios del ex juez Moro, que finalmente lo judicial era absolutamente político. Y qué más pueden, a lo que decía Nico recién, le sumo, qué es lo que pueden llegar a hacer para que esto no suceda acá, ¿no? Uh-huh. Yo le pregunté hace unos años a Lula cómo había hecho para llevar a Brasil a ser la 6ª economía del mundo, y me dijo, pero con tantos ciudadanos que tenemos era lógico que lo seamos, yo solo los puse a consumir. Claro. Maravilloso, maravilloso. Eso puede dar una idea. Y un poco el crecimiento de tasas chinas durante los 12 años del kirchnerismo se explica porque puso la gente a consumir. Y ahora hay un discurso que dice que efectivamente la economía por fuera del mercado de trabajo llegó para quedarse. Después de haber tenido una experiencia que generó no 1, 2, 3 ni 4, 6 millones de puestos de trabajo en 10 años. Con no sé cuál es hoy la capacidad ociosa, Roberto. Debe ser del 30% por lo menos. Y sí, está en el 68, sí. Y tenemos un discurso de esas características, un país desmovilizado. Ahora, lo que pasa con Bolsonaro va a perder. Pero el bolsonarismo como expresión social, el bolsonarismo social es peor que Bolsonaro. Pero Artemio, igual que el macrismo social es peor que Macri. La principal propuesta de Juntos por el Cambio es bajar el costo laboral. Claro. Cuando estamos en mínimos históricos de las últimas décadas de costo laboral. Imagínate que está, es increíble, ¿no? Que se presenten de esa manera diciendo yo voy a bajar el costo laboral, y yo le diría, está bien, gracias, no te preocupes si el costo laboral está más bajo que nunca. Tendrían que dame preguntarle... mercado que quiero vender, dame un mercado para venderle mis productos. Yo le diría a los economistas del macrismo que le pregunten a la primer ministra de Inglaterra cómo le fue aplicando esa agenda, porque lleva menos de un mes en el cargo y ya están pidiendo que renuncie porque hizo un recorte de los impuestos a las grandes fortunas que terminó causando la peor crisis de la historia de la libra. Así que es. genera un problema de mercado. Hoy nos dieron la información, Roberto, sobre lo que vos decís de cuál es el salario, el ingreso promedio en Argentina, nominal, en la mano. ¿Cuánto es? El Ministerio de Producción, que puso un mapa interactivo en internet, que es muy recomendable, véanlo, y desagrega por sector, 130.000 pesos. Y nos enteramos de la línea de pobreza para 4 personas en la zona metropolitana, para arriba y para abajo mucho no va, pero bueno, va a subir en la Patagonia y va a bajar en el norte. 120.000. O sea,
Esos son los promedios. ¿Te imaginas lo que es un promedio en un país donde la dispersión de ingresos es la que existe en Argentina? 400.000 los petroleros y 90.000 los trabajadores de turismo y servicios. Bueno, ¿qué es lo que quieren hacer? Yo creo que el gobierno en eso tiene un gran desafío y tiene un programa por llevar adelante. Sumas fijas para recortar lo que Macri dejó como pendiente y obviamente controlar precios, porque ya a este nivel de inflación y sobre todo de alimentos, los niveles de inflación que vivimos en Argentina, puramente especulativos, ya no se explican por la guerra, no se explican por la tasa de ganancia que vuela en las empresas, la distribución del ingreso lo muestra claramente. El gobierno tiene el desafío de llevarnos hacia un rumbo que permita en 2023 volver a reconstruir la alianza que se generó en 2019. Para eso, ¿qué se necesita? Recomponer el puente que se dinamitó por el ajuste que se provocó durante los 2 primeros años de gestión, más allá de las dificultades de la pandemia. Con los ingresos que tenemos, no es suficiente para recomponer la potencia electoral del frente de todos, más allá del Pero trabajo. Imagínate, Artemio, eso que decías, que la pérdida de ingreso acumulada, precisamente como ese ajuste lento, ¿no?, del salario mínimo en relación a la inflación, que nosotros siempre insistimos mucho, los 2 últimos años de Macri y los 2 primeros años del gobierno de Alberto Fernández, se ha perdido acumuladamente el equivalente a 18 salarios mínimos. Así es. Es decir, eso es solo por ir llegando tarde, no solo por la merma, sino por llegar tarde, porque además ese es otro problema a veces muy poco estudiado, que es que se llega tarde, y cuando se llega tarde, en ese mientras tanto se ha perdido mucho. Me refiero a en el mejor de los casos, cuando el salario acaba acercándose al valor de la inflación, pero llegan 3 meses después. ¿Y qué ha ocurrido en ese frío que ocurre durante ese ajuste lento y tardío? Yo creo que ahí hay un desafío fundamental para la Argentina, porque sin el bolsillo medianamente con niveles básicos es así que es difícil afrontar un tema político electoral con la envergadura que tiene el próximo año en la Argentina. Totalmente. Y vos fíjate que cuánto espacio deja la derecha para diferenciarse, que no solo propone flexibilización laboral, sino que propone baja de impuestos. Y baja de impuestos ellos le llaman a la baja de impuestos a los ricos. Claro. ¿No? Claro. Baja de impuestos. Recordemos que cuando ellos llegan al gobierno, lo primero que hacen es eliminar las retenciones al trigo, al girasol, al maíz, y prácticamente eliminar el impuesto a la riqueza, a los bienes personales, el impuesto a los activos que existe en todo el mundo. Ahí es donde ellos generan un déficit fiscal tan grande que tienen que salir a endeudarse para paliarlo. No era el déficit que le dejó Cristina, que estaba dentro de los cánones de la Unión Europea. Es el déficit que ellos generan cuando eliminan el impuesto a los ricos. Pero además se presentan Roberto, a elecciones con esa propuesta. Exacto. Perdona, pero además el subsidio mayor que hay hoy en día es a los ricos. Y esto hay que decirlo cada vez más. El denominado gasto tributario, o lo que dejan de pagar los ricos por exenciones en una estructura tributaria Frankenstein, que además viene obedeciendo a presiones de poder desde hace décadas y que se quedan para siempre. Por ejemplo, la exencia al impuesto a ganancia al Poder Judicial, una cosa que no tiene ningún sentido económico ni de justicia social, y que siguen sin pagar su impuesto porque están exonerados por una ley o un apartado de la ley, pero así podríamos revisar. De hecho, llega a ser un valor importantísimo de lo que dejas de ingresar. Es decir, el principal bono social hoy en día en la Argentina van destinados a los ricos a través del gasto tributario, y ahí es donde habría que discutir, si quieren discutir realmente el tema impuestos, porque claro, ellos mencionan, los Milei, los Larreta y compañía, la cantidad de impuestos. Pero la cantidad de impuestos es porque verdaderamente está mal diseñada la cantidad de impuestos, pero lo que pagan, y hay un dato que nosotros hemos trabajado mucho, por cada 30 pesos que deberían de pagar por cada 100 que ganan, al final acaban pagando menos de 5. Claro, la decir, famosa presión tributaria elevada. Alfredo, cuando vos analizás la distribución del ingreso, con Cristina participaban los trabajadores con el 54% y están en 43,5%. Flaxo valorizó la pérdida de ingreso que eso supone. El equivalente a 70.000 millones de dólares. 1.7 veces el préstamo del Fondo Monetario. Esa es la transferencia de ingresos que el mundo del trabajo le dio a los capitales. Con ese esquema, con esa inercia distributiva, es difícil que un gobierno popular democrático y además pueda funcionar. Se va a dólar. Además, exacto. Se va a dólar, se va a fuga, es el que te tira la brecha para arriba. Y después dicen el problema de la brecha.
Claro. El problema es la distribución. Claro. Sí, yo digo una Recordemos cosa que igual. Guzmán decía no le demos guita a la gente que va a comprar dólar. Claro. Así es. Bueno, ¿Y ahora qué te Rubinstein. crees que hace con el excedente Molino Río de la Plata? Creo que el que dijo que no hay ajuste es Rubinstein ahora. Bueno, menos mal. Ahora, cuanto antes decidas quién sos, mejor. Sí. Ay, Me ay, parece ay. que lo peor es el Frankenstein, lo peor es la mezcla de todo, lo peor es la indefinición. Sí. ¿No? Cuanto antes decía que falta, si no hay paso, tenés un año para la elección. Podés hacer de todo en un año, podés hacer muchas cosas en un año. ¿Sí? Ahora, tenés que decir, tiene que haber una narración. A mí me gustó mucho el discurso de Máximo este fin de semana, porque lo pone en el cauce justo y confronta bien. Ahora que estamos hablando que son los extremos, que hay polarización y qué sé yo, bueno, confronta bien con el modelo de Macri, ¿no? Sí. A mí, yo creo que en Argentina ese porcentaje que sacó Lula lo puede sacar también una propuesta Totalmente. pro trabajadores, pro Estado. Yo creo que eso está vivo. Lo que pasa es que no le estamos dando de comer, no lo estamos alimentando, no lo estamos demostrando realmente cuál es la diferencia. Sí. Y ahí también está la gran discusión, porque un eventual triunfo de Lula en segunda vuelta confirmaría dos tendencias que pueden leerse de los datos de las últimas elecciones en América Latina y que son casi, bueno, no sé si contradictorias entre sí, pero como lecturas políticas lo son. Una es que hay una ola de progresismos y que en los balotajes, en todos los balotajes se está imponiendo el progresismo frente a las opciones de derecha. Pasó en Bolivia, pasó en primera vuelta, pasó en balotaje en Perú, en balotaje en Colombia, en balotaje en Chile. La segunda lectura de exactamente los mismos datos es, están perdiendo todos los oficialismos y están ganando todas las oposiciones. Bueno, cuando gane Lula se van a revalidar las dos hipótesis. En la Argentina una de las dos se va a terminar demostrando falsa. Habrá que ver cuál de las dos, pero no pueden por necesidad no van a poder volver a darse esas dos condiciones y ahí hay que prestarle atención. Pero por otro lado, porque también, digo, desde que se votó en Bolivia hasta esta elección en Brasil pasó casi 2 años y va evolucionando todo. La performance de ayer de Bolsonaro es por primera vez en mucho tiempo una performance sólida de un oficialismo que gobernó durante la pandemia. Sí. Hasta Bueno. ahora no se estaba dando, de hecho en Chile terminaron terceros, en Colombia terminaron cuartos, pero quizás el paso del tiempo también está haciendo que los oficialismos que pasaron por la experiencia de gobernar una pandemia tengan tiempo de recuperarse un poco más que los que tuvieron que Claro. medirse en las urnas durante o inmediatamente después de lo más duro de la Yo pandemia. comparto, Nico, lo que vos decís. Ahora, la ilusión de que la política se define por si sos oficialista o no, yo no la comparto. Macri no perdió por oficialista. No, está claro. Macri Son perdió porque nos hizo pelota. Por Y supuesto, hay son un factores solo que indica- pesan. Claro, son factores, pero hay un... Ninguno define por sí mismo. Viste que hay un discurso y digo, bueno, si sos oficialista perdés, si sos opositor ganás. No, si sos oficialista como Macri perdés. Claro. Si sos opositor, le ganás a Macri. Ahora, si sos un oficialismo, como lo que llevamos adelante nosotros, en algunos periodos de este gobierno nacional y popular, bueno, también perdés. Pero no por oficialista. Perdés porque llevas adelante políticas económicas totalmente regresivas. O sea, la ilusión de que la política se define en los tribunales, que la política se define por qué lugar en el sistema ocupás en el sistema ejecutivo, me parece que hay que abandonarla. Y analizar la cuestión estructural, hay que volver, nosotros lo perdimos esa tradición, dejar de lado el análisis electoral sin tener en cuenta las transformaciones estructurales de la sociedad. Menem no se entiende, y el peronismo en general antes de Kirchner no se entiende, si la sociedad argentina no hubiera sufrido las transformaciones que sufrió de la mano del liberalismo durante medio siglo. Desindustrialización, fin de la etapa sustitutiva, lo que implicó el impacto de la dictadura y los gobiernos neoliberales que vinieron después. Por lo tanto, hay que volver al análisis tradicional y volverle a darle estatus de analítico a las transformaciones de la sociedad. Lula ha recompuesto un liderazgo que no es el liderazgo del Lula tradicional, que ha dado cuenta de las transformaciones que el neoliberalismo le, Bueno, una le nueva imprimió mayoría. a la sociedad. Una nueva Exactamente. mayoría. Claro. El lulismo, El le lulismo. llaman ahora, se lo llama, eso es análisis político. Lo llevó adelante el politólogo, fue vocero de Lula del 2006 y efectivamente habla de que han cambiado
creo que se llama Atkins de apellido. Le leí un par de artículos muy interesantes y ha cambiado la base electoral de Lula. Ahora, cuando vos te preguntás cuál es la propuesta de la derecha en Argentina, la tenés clara. Creo que nosotros y muchos del público se pueden sentar y decir, esto es lo que propone la derecha, que propone Macri, Bullrich, Larreta, todo es lo mismo, bajar los impuestos a los ricos, flexibilización laboral, reforma previsional, lo podemos anotar. Ahora, si vos decís, ¿qué representa el Frente de Todos? ¿Cuál sería la propuesta del Frente de Todos? ¿Qué es el Frente de Todos? ¿Qué ofrece para 2023? ¿Podemos anotarlo tan fácil? Bueno. Depende de qué sector, de Frente de Todos. Mejor que no. Depende de qué sector. Exactamente. Es una coalición, ¿no? Hay diversas miradas. Digamos, hay una centralidad que sí, claramente no es la fuerza neoliberal de la Argentina. Está puesta en la antítesis, está puesta en la vereda de enfrente, pero sí hay mucha discusión sobre metodologías, prácticas, también diagnóstico, ¿no? Después en la pragmática, a mí, viste, vos mencionabas el discurso de Máximo. Pareció un recorte que era como una crítica a Massa, lo de los ojeros y eso, pero no era una crítica, planteó una circunstancia y dice, mira, neoliberalismo nos puso de rodillas. Ahora, ¿qué haces cuando te ponen de rodillas? Te tenés que parar. Bueno, ¿cómo haces para pararte? Esa es una discusión que sí creo que no está sintetizada en el frente y que te pondría en otra circunstancia, en otra situación frente a la derecha. Máximo también habla muy bien y describe esto de Larreta. Bueno, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que estamos viendo nosotros en esa variante de Larreta y Acuña que agarran a los pibes y lo quieren llevar de los pibes a la comisaría, en términos simbólicos, ¿no? O sea, ¿qué hace? Esta gente al conflicto social le quiere meter bala. Claro. Decilo como quieras, pero el conflicto social lo quiere resolver con patrulleros. Bueno, está ¿vos claro, qué haces? No están ocultando nada esta vez. Esos son ellos. Y bueno, ahí es donde hay que entrar con algunas definiciones. Digo, derechos humanos, hay una serie de cosas que vos sos que ellos no son. Sí, y aceptar que vivís con un porcentaje de la sociedad que manifiesta que defiende eso. Digo, ahí cuando recién decía Artemio la cuestión del macrismo social o el bolsonarismo social, me quedé ahí pensándolo, porque, claro, efectivamente, social. Porque es esa reproducción, incluso que es anónima, ¿no? Son los copitos, son esos focos, ¿no? Terraplanistas, digamos, todo eso que ebulle, respaldado en esos discursos, en esas prácticas, y que efectivamente a la hora de la urna no van por una decisión económica o necesariamente en algo que podamos encontrar en la lógica electoral. Totalmente. Entonces digo, también convivimos con eso. Ahora, frente a eso, ¿qué haces? Hay una... Claro. ¿Lo enfrentás? O viene el consultor de turno y dice, bueno, tomemos parte de lo que ellos quieren. No, pero... matemos, pero a algunos, no a todos. Así va. Tomamos votos el famoso, tomemos parte de su electorado. Somos de River, pero también un poquito de Boca. Claro. No, y así terminamos. Y es un tema. Es justamente plantear algo que además lo peor de todo esto es cuando vas dando pasitos hacia atrás en el debate. Yo recuerdo cuando en estos últimos años empezamos a dar pasos atrás con respecto a las políticas sociales. Claro. Yo ahí notaba un contraste como en Bolivia, ni Luis Arce ni Evo, es decir, Luis Arce como nuevo gobierno, como continuidad con sus matices, en ningún momento retrocedió en el debate respecto a la necesidad de las políticas sociales. Te digan lo que te digan, choriplaneros, además es una suerte de lenguaje común del neoliberalismo en cualquier lugar. O por ejemplo respecto al tema de los impuestos a las grandes fortunas, o el impuesto a la banca. Hoy en día en España, que no creo que sea un país mínimamente socialista, sí tiene un gobierno de centro izquierdas, se está discutiendo el impuesto a los ricos y el impuesto a la banca. A que además afecta a muy pocos. En Bolivia exactamente lo mismo. Yo a lo que voy es que, claro, cuando retrocedes en los temas fundamentales, y ahí es donde yo creo que es clave para valorar político y electoralmente lo que vaya a ocurrir. A mí me llama la atención que en la Argentina hoy en día no se está discutiendo en serio una política de nacionalizaciones sobre el litio. En serio. Esto es un debate que hay que tener, que hay, igual que el tema de nacionalización de algunos puertos. Esto lo está haciendo media Europa, discutiendo sobre la nacionalización de los sectores estratégicos. Y ahí es donde yo creo que no se puede tener miedo ni ser heterogéneo. Ahí es donde hay que definir cuál es el centro de gravedad del Frente de Todos. Luego sí,
Luego en determinadas cuestiones puntuales, en coyunturas, uno puede discutir si tal o cual cosa. Pero, por ejemplo, el tema inflacionario, discutir si se trata de un tema de orden macroeconómico o se trata de los márgenes de ganancia de las grandes empresas. Y ahí hay que poner una discusión sin miedos, con valentía y con rigor, porque si no, por ejemplo, podríamos seguir creyéndonos que con el planchamiento, con la estabilidad del tipo de cambio paralelo en la Argentina se resuelve la inflación. Hemos mirado en los 2 últimos meses cómo no ocurre eso y lo he mirado con lupa con el grupo de trabajo. Tipo de inflación, tipo de cambio paralelo, el denominado blue, absolutamente planchado, estable, y el precio de los pañales, del pan, de la leche, del arroz, de los yogures, seguía creciendo galopadamente. Bueno, son debates que yo creo que no hay que retroceder, fundamentalmente para contrastar con ellos, porque cuando juegas a ser ellos, votan a ellos, siempre. Muy bueno. Bueno, lo vamos cerrando el pase, nos vamos a comunicar ahora con Daniel Scioli a ver qué nos cuenta desde allá. Les agradezco muchísimo, Artemio, Alfredo, por participar. Roberto, hasta luego. Un abrazo fuerte, como siempre. Un gran abrazo. Y un abrazo también a compañeros y compañeras. Nos vamos para Navarro 2023 y lo esperamos a